Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, colegas. Yo soy el doctor José Avilés, miembro de la Comisión Directiva del Círculo Médico Punilla. Les damos las bienvenidas a estas jornadas de actualización en emergencias médicas que hemos organizado junto con la Fundación S3 como un servicio más para los colegas de todo el Valle. Muy orgulloso de poder iniciar esta actividad con ustedes. Como primera instancia, quisiéramos darle la palabra para un saludo al doctor Daniel Viale, miembro del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, sin los cuales no hubiéramos podido realizar esta actividad. Así que desde ya muchas gracias, Doc, y te dejo la palabra para que nos des un saludo. Muy bien, buenas tardes a todos. La verdad es un gusto personal presentar estas jornadas de capacitación. Ustedes saben que para los más nuevos y los no tan nuevos, uno ya lleva 20 o 30 años por acá, por el Valle de Punilla, trabajando. Estamos muy contentos por la formación y por las actividades fundamentalmente que lleva adelante el Círculo Médico de Punilla. Y en este caso, muy contento de poder auspiciar estas jornadas de capacitación. El Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba viene trabajando intensamente en estas actividades, en los cursos de formación, de certificación y de recertificación. Y la capacitación hoy, en estos tiempos de pandemia y post-pandemia, la capacitación online es de vital actualidad. Así que para nosotros es un gusto poderlos acompañar, poderlos auspiciar y a título personal también por lo que decía de la participación en el Valle de Punilla. Así que solamente desearles unas excelentes jornadas. Esta es la primera de 4. José, la mejor de las suertes y en tu nombre también un saludo al esfuerzo que hace todo el círculo y fundamentalmente también la Comisión de Capacitación y Docencia. Así que buenas jornadas para todos y los dejo que sigamos adelante en la misma. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Yo les quería contar, primero que nada, hacerlo bastante corto para que empiece el módulo. Un saludo desde la Comisión Directiva del Círculo Médico Punilla, especialmente de parte de su presidente, el doctor Marcelo Acevedo, y todo el resto de la comisión. Comentarles que la modalidad del curso, como se viene viendo, va a ser dividido en 4 módulos. Hoy comienza el primero y en los próximos jueves sucesivos de octubre se van a dar los 3 siguientes. Va a contener el área de pediatría también. Que vamos a hacer un examen al finalizar este mismo. Oportunamente les haremos llegar el link para que ustedes se puedan inscribir en ese examen. Vamos a dar un plazo pertinente, también que se lo comentaremos después, al finalizar el último módulo, va a haber un tiempo para rendirlo. Los requisitos para rendir el examen va a ser que tengamos una asistencia de por lo menos a 3 de los 4 módulos y la inscripción para el examen. Se van a otorgar certificados a todos los afiliados al Círculo Médico, por lo tanto, al que todavía no esté afiliado lo invitamos a afiliarse. Se ha anexado el link de afiliación al Círculo Médico junto con la invitación, si no nos lo piden a nosotros y se los damos. Y se va a controlar la asistencia en algún momento durante el cursado del módulo. Hoy va a ser aproximadamente a las 19:45, donde le vamos a hacer colocar en el chat del Zoom su nombre completo, número de documento y casilla de correo electrónico. Quería terminar comentándoles, antes de que comience la clase el doc Norberto, que él es de la Fundación S3, quiere decir Saber, Salud y Seguridad. Es una ONG cordobesa fundada en el año 2011 con el propósito de fomentar una atención prehospitalaria de calidad, conformada por profesionales prehospitalarios en actividad con perfiles diversos y diversas profesiones, comprometidos con compartir conocimientos, experiencia y brindar un servicio a la comunidad. Para ello capacitamos, dicen ellos desde la Fundación, a colegas, empresas y a la comunidad, manteniendo desde el 2004 un convenio de reciprocidad académica con el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba y desde el 2019 centro de entrenamiento autorizada por la NAEM para dictar sus cursos, entre ellos el de soporte vital de trauma prehospitalario y el curso de primer LC.
no quiero ahondar más en detalles y darle la bienvenida al doctor Norberto Méndez para que comencemos la clase. Bienvenido, Norberto. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación primero, agradecer la posibilidad. Esto para nosotros, como decías ahí en la presentación, es objetivo, poder llegar y más, como decía el doctor Daniel, a través de la forma virtual se llega a mucho más gente y ese es justamente uno de los objetivos. ¿Se me escucha? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, escuchamos bien, Perfecto. Norberto. Bueno, tenía ese feedback, así avanzamos. Bueno, empezamos entonces con la presentación. Ahí ya, no sé si está en pantalla, si no lo volvemos a poner. Tenía la presentación ahí para compartirles. A ver. Bueno. Cerramos acá. Vamos a poner acá. Compartir pantalla. Sí. Y esta es la presentación. Cuando esté, ahí sí ya se debe estar viendo. Como decía el doc, vamos a empezar entonces con lo básico, ¿sí? Que no siempre uno piensa que es lo menos importante y es justamente los cimientos, ¿sí? En esto que es las emergencias y en un área tan especial como es el área de Punilla, toda la región de Punilla, es importantísimo entonces para mí poder tener la oportunidad de brindar los conceptos que hemos incorporado, intercambiado con otros colegas también, y en su momento, digamos, tener esta oportunidad de distribuirlo y compartir, interactuar, que sea algo interactivo, ¿sí? Visto desde lo prehospitalario, pero formando justamente esa cadena de lo que es la emergencia, ese sistema, ese primer eslabón que es tan importante, digamos, del primer respondiente, que les puede tocar a cualquiera de ustedes, sea o no la especialidad, porque ustedes circulando justamente por la región, les puede, y los ubican como médicos, entonces dar esa primera respuesta, por más que su especialidad sea ORL, que sea oftalmología, o justamente sean médicos de guardia o que estén en ese rol en los distintos lugares de la región, ¿sí? Entonces vamos a ver un repaso de lo que es el sistema de emergencias, las cosas a tener en cuenta desde el primer abordaje, la seguridad, la escena y la situación, para después entrar en una primera valoración del paciente adulto, ¿sí? Como decían bien, van a ser 4 módulos, vamos a ir intercalando entre lo que es adulto pediátrico, para que todos tengan la posibilidad entonces de repasar, preguntar, ir viendo las inquietudes y sobre todo que esto sea útil, práctico y que sea una forma de homogeneizar, digamos, el concepto entre lo que son las guías internacionales y la realidad que tenemos en la región, ¿sí? Entonces, vamos avanzando entonces. ¿Qué es lo que vamos a descubrir o repasar de un servicio de emergencias médicas? ¿En qué consiste el sistema de emergencias médicas? Las partes que lo conforman. Ir viendo y ustedes vayan a medida que vamos avanzando en la disertación, qué puntos podemos mejorar o puntos de mejora, que eso es clave y el identificar para después plantear y contribuir a esa mejora. Y por qué es importante tener esa visión de mejora continua presente, ¿sí? Como bibliografía tienen justamente el sistema de servicios de emergencias médicas. Esto es de libre acceso en la web, donde están todos los parámetros justamente para establecer servicios prehospitalarios recomendados por la OMS, la UPS, ¿sí? Bueno, como servicio de emergencias, entonces, un sistema, un modelo general integrado, definimos así, múltiples actores, fíjense, vamos a ver, y cada uno ubíquese en el lugar donde lo ocupa, para garantizar esa respuesta oportuna, esa respuesta que tengan a esos pacientes que tengan la situación de una enfermedad aguda, justamente accidentes de tránsito, que presentan entonces la necesidad de una atención médica inmediata, ¿sí? Fíjense los puntos de contacto. El primero justamente el teléfono, quién recepta, fíjense todos los eslabones de este sistema de emergencia. La primera respuesta a nivel prehospitalario, la ambulancia en el lugar. Ya en el cuarto lugar, ya los centros hospitalarios de distinta complejidad, ya sea de primer nivel, atención ya hospitalaria, de complejidad creciente, ¿sí? De lugares
atención primaria o de otros, una complejidad mayor. Y después los otros componentes del sistema que es justamente lo que se está realizando y fomentando desde el Círculo Médico de Punilla, la capacitación, la investigación y la dirección médica o lo que es la coordinación médica. Vamos a ir viendo los eslabones para recordar la importancia justamente. En ese sistema de emergencias médicas, el primer eslabón dentro de esa atención se recomienda justamente el primer eslabón, que es el prehospitalario. La OPS recomienda la capacitación, el fortalecimiento de esos servicios de emergencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde va a estar la mejora en la sobrevida y la calidad del paciente. Resolución, hay resolución, la 749 del año 2000, justamente que establece lo que es el servicio de atención de emergencias prehospitalarias, ya sea emergencia, urgencia, entendiendo emergencia cuando hay un riesgo inminente que corre riesgo de la vida, y urgencia tenemos un poco más de tiempo para actuar, pero obviamente saber diferenciar y reconocer esos cuadros. ¿Sí? Es importante tener en cuenta y tener en consideración todo lo que es normativas para establecer, mejorar y ir acorde y en consonancia a lo que, cómo se distribuye o cómo se manejan a nivel nacional y provincial. ¿Sí? Vamos entonces, avanzamos en la importancia de los servicios de emergencia o los sistemas de emergencias médicas. Como marca ahí el reloj, justamente, no se para nunca hay el descanso, por más que estén los feriados, los días no hábiles. Esto es 365 y justamente las 24 horas por 7 días. Son las guardias que justamente deben estar cubiertas y el personal justamente da respuesta. Ya sea, como les digo, en la parte prehospitalaria, en la parte de guardias, es la importancia de esto de siempre estar cubierto y justamente con personal capacitado. Así que este es el tema puntual, o siempre lo que surge es ¿a dónde lo llevo? ¿Sí? Y como medida general, vamos a ir diciendo esto, el llevar al paciente indicado al hospital adecuado y en el momento oportuno. ¿Sí? Y digo esto porque muchas veces se establecen rutas de derivación teniendo justamente en claro que es un paciente crítico y que va a necesitar, por ejemplo, neurocirugía, un trauma de cráneo. Entonces, no perder tiempo en un centro en el cual no lo tiene. A eso hace referencia al hospital adecuado. Y en el momento oportuno, obviamente, en el menor tiempo, pero sin llegar a correr, justamente, tener en cuenta las velocidades del transporte. Vamos a ir hablando de eso también, la importancia, la implicancia que tiene en la fisiología justamente del paciente en trauma, el hecho de los transportes acelerados o alocados, además del riesgo, obviamente. Pero bueno, como punto focal, lo que quiero resaltar acá es que todas estas medidas, el hecho de tener en claro dónde vamos a derivar, en qué lugar y en qué momento vamos a derivar, impactan directamente sobre la disminución de la mortalidad del paciente y las discapacidades posteriores. Esto hago hincapié, ¿por qué? Porque justamente es el objetivo de toda la atención. ¿Sí? Esa cadena que hablamos recién, ese primer eslabón de primera respuesta, el segundo en cuanto a la primer punto hospitalario y ya después a nivel hospitalario de mayor complejidad si lo requiere, apunta a que ese individuo que sufrió un trauma o sufrió un paro cardíaco, después de la reanimación o después de la estabilización y del tratamiento definitivo, es la reinserción a la comunidad con la menor discapacidad posible. ¿Sí? Y esto se hace actuando en el momento que corresponde, con las técnicas y las destrezas que se requieren, preservando, obviamente, la función, digamos, o la inserción de ese paciente o esa persona de vuelta a su trabajo y a sus actividades habituales. Vamos a ir viendo estos factores que inciden, y esto les pedía yo al inicio que vamos focalizando y vean si son de Carlos Paz o si son de otros lugares, justamente a ver qué servicios de emergencia tienen y cómo es el movimiento de su ciudad, ustedes que conocen cada lugar. Fíjense, las características, los factores que inciden del sistema de salud, los recursos humanos, ¿sí? Si hay gente preparada, paramédicos, enfermeros, médicos, las necesidades de esa población. No es lo mismo Carlos Paz en una época del año no turística o una turística, cambia totalmente, y eso es importantísimo tener en cuenta, la planificación y la estrategia en cuanto a la cobertura. Las características territoriales, ahí ven en la foto al costado,
en Buenos Aires el SAME dispone de unidades de helicóptero porque justamente necesitan recorrer distancias largas en muy poco tiempo, que por el tráfico justamente de la ciudad lo tornaría imposible llevar a pacientes críticos en el menor tiempo posible. La foto de arriba corresponde al SAME Jujuy. Fíjense cómo están equipadas las unidades para justamente su terreno de sierras o montañas. Requieren el hecho de esa habilidad para llegar. Incluso hay lugares que no se llegan con cuatri. Me ha tocado, bueno, tener la oportunidad de estar invitado a cobertura de eventos en ese nivel de situaciones extremas, como puede ser en montaña o en ciudad tan grande como es Buenos Aires, ¿sí? Veo que han levantado mano, no sé si quieren habilitar preguntas ahora, me avisan, o avanzamos, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, siguiendo entonces con la presentación, vamos a ver lo que son modelos de atención, y esto para diferenciar justamente dónde estamos parados nosotros. Y fíjense el modelo alemán o incluso unidades medicalizadas a atender al paciente, lo cual permite el hecho de toma de decisiones en lugar de intervenciones ya avanzadas. Nuestro modelo se parece mucho a este justamente al tener prácticamente todas las unidades con médico en flota, en la tripulación. Eso lleva a la toma de decisiones en el lugar y el tratamiento ya antes de que se llegue a una guardia, a un hospital, a un centro de mayor complejidad, ¿sí? Para diferenciarlo del otro sistema de atención, el anglosajón o el americano, más que nada el americano, en el cual se lleva rápido el paciente, e incluso, bueno, los avances es la estrategia o el tratamiento que pueden ir haciendo paramédicos. Estas unidades muy rara vez tienen médico a bordo, pero mediante los distintos niveles de capacitación de los paramédicos o técnicos en emergencias médicas y gracias a la telemedicina, entonces van logrando intervenciones, ir pasando justamente en medicación en consonancia o en comunicación directa con los centros hospitalarios que ya lo están esperando y bajo las instrucciones de médicos que están viendo el caso que es presentado, ¿sí? Entonces fíjense la diferencia de modelos, y fíjense también, bueno, la posibilidad que tenemos nosotros acá de tener prácticamente en todas las unidades médicos y bueno, justamente ya ir realizando intervenciones, ¿sí? Dentro de lo que es sistema servicio de emergencias médicas, fíjense el punto de acceso, y este es un punto crítico, el hecho de la comunicación, que en cada lugar el número de emergencias puede, incluso en nuestra región, puede variar. Si ustedes piensan justamente rápido, ¿cuál número de emergencias llaman en un accidente en vía pública? Y algunos dicen 107, otros 100, otros, y bueno, a veces no está claro, ni siquiera en la propia comunidad médica. Y eso es algo a trabajar mediante la enseñanza comunitaria, de que justamente identificar la emergencia, tener bien en claro el número de emergencia, si es 107, si es 911, y justamente tener presente, porque es el primer punto de acceso al sistema, y si eso no pasa, no se activan el resto de los eslabones. Como está la telefonista, no se pueden ir dando órdenes de prueba arriba, tan útiles en un paro cardíaco, que se puede ir guiando a una persona lega que no tiene conocimiento, se le puede ir dando las instrucciones pre-arribo de la unidad prehospitalaria. Después seguimos con lo que es registro de historia clínica, la ambulancia y ya la asistencia médica, ¿sí? El sistema de comunicación, importantísimo, y sobre todo la fiabilidad o, digamos, la seguridad que puede dar el sistema de comunicación. Muchas veces se usan celulares en sistema de emergencia, pero en distintas regiones justamente la dificultad del terreno hace que por ahí pueda fallar. Hay áreas que no haya comunicación. Esas son cosas a tener en cuenta en su lugar o su región. Buscar comunicaciones seguras, ¿sí? En cuanto a cuidados clínicos, se apunta justamente a la intervención propia del médico y del equipo tratante. La dirección médica en cuanto a las decisiones macro, como les decía, la decisión de cobertura en áreas justamente que aumenta la cantidad de gente por eventos o por turismo, y obviamente el control de todas las unidades, el control de protocolos, hablando de adaptarse a los protocolos que hemos tenido
recibir o justamente adaptarnos en esta época COVID realmente ha sido muy intenso para garantizar la calidad y la seguridad, ¿sí? Esto de control de calidad también habla de una mirada objetiva con un punto de mejora en vista justamente que se integren los servicios de salud, justamente la parte pública privada, como se ha pasado justamente ahora en la época de pandemia. El sistema de información, bueno, para recabar, registrar los elementos de historia clínica y toma de decisiones posterior a que pasen los eventos, ya sea accidentes, para intervenir en mejoras a nivel comunitario. Y eso se hace también a través de la investigación prehospitalaria. Fíjense todas las cosas que un sistema de emergencias médicas debe tener en consideración para lograr mejoras, ¿sí? Educación continua, que es lo que se está haciendo acá, el hecho de finanzas, recursos, administración de recursos, la legislación, recursos humanos, como les decía, y este punto, que es prevención y educación a la comunidad. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad justamente de ser un embajador, justamente un difusor, difundiendo los conocimientos y lo que cada uno vaya aprendiendo y compartiéndolo con su equipo, ¿sí? Con el personal no médico, la comunidad, es de vital importancia y ese es uno de los objetivos que perseguimos en Fundación para llegar y que haya una atención prehospitalaria de calidad, en todos los niveles, en la comunidad, en el barrio, en los vecinos y justamente en el personal médico y no médico que forma parte del equipo de salud. Hablando, ¿vamos bien hasta ahí? Si me dan feedback ahí en el chat, me van poniendo, si se entiende. Si vamos avanzando. Es mucho el material, así que por eso le voy poniendo un ritmo. Perfecto, Victoria, ahí dice, se entiende. Perfecto. Galaxy A11 es un celular, no no se ha puesto el nombre. Está bueno que se pongan el nombre, que se renombren para después para el tema de asistencia. Bueno, veo entonces ya que estamos siguiendo, así que avanzamos con lo que es seguridad. Y fíjense, les pongo este gráfico de lo que es seguridad, porque así se manejan la seguridad de los bomberos. Este gráfico de estas zonas calientes, zona amarilla, zonas frías. Así, este es tomado de lo que es el manejo de seguridad de bomberos, ¿sí? ¿Y por qué le pongo esto? Porque es clave en el análisis vamos a ver en qué consiste, cómo hacerlo, qué evitar y por qué es importante. ¿Y por qué? Porque ustedes, siendo médicos, se pueden en áreas justamente de alta circulación y más en temporada turística, encontrar con un accidente y, como les digo, estar preparados para dar una primera respuesta, ¿sí? Como les decía muchas veces, no es especialidad capaz que ustedes eligieron, capaz que su especialidad es endocrinología, oftalmología, pero de base somos médicos. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es capacitarse y esta es una de las vías justamente en forma virtual, también existen las vías presenciales, pero capacitarse para justamente dar esa primera respuesta y en un marco de seguridad, ¿sí? Nunca exponerse ni actuar en forma heroica, dejando pasar la seguridad. Eso es importantísimo justamente, porque si no, va a haber, además del lesionado o ya el que está accidentado, la posibilidad que el médico que está interviniendo se lesione y haya una víctima más. Entonces, eso es algo que siempre remarcamos en nuestra formación, en la especialidad de prehospitalario y con ustedes en esta oportunidad, ¿sí? Fíjense, les dejo esta imagen para que la vean, interpreten y vean, vamos a ir viendo entonces la cantidad de puntos a resaltar. Fíjense la cantidad de gente que hay. En un accidente de vía pública, podemos ver una camioneta, una moto caída, ya una tabla ahí en el piso, están controlando, pero fíjense la cantidad de gente que hay. Hay personal de seguridad, están todos sobre la carpeta asfáltica, ¿sí? Eso implica un riesgo potencial si es que no se ha cortado el tránsito. Entonces, como primera medida, generar, lo pongo justamente para estimular y cosas de lo que no hay que hacer, ¿sí? En esta escena hay demasiada gente muy cerca y es lo que pasa habitualmente. El curioso o el que quiere ayudar con buena voluntad, pero toda esta gente puede estar en riesgo si no se cortó debidamente o no se señalizó el flujo del tránsito. Toda esta gente puede ser embestida por otro vehículo que también genera distracción, porque cuando hay un accidente, por mirar justamente a ver si hay lesionados, es un punto de distracción en la conducción y toda esta gente puede estar lesionada, ¿sí? Entonces, esta escena, si decimos que es segura, y por lo que vemos acá, no, ¿sí? Hay mucha gente, puede haber combustible derramado, entonces fíjense que al intervenir
hay que asignar roles, y el personal de seguridad ahí en este momento debería estar formando un cordón para delimitar el área roja, el área caliente, donde está el vehículo, donde pueden estar los combustibles, el paciente, si está donde esté, generar y un área de trabajo para el personal sanitario, y justamente que no haya interferencia entre los testigos, ¿sí? Vamos a ver otro caso, fíjense un vuelco, pero fíjense la cantidad de gente que hay, ¿sí? De las dos manos hay tránsito que fluye por el otro sentido, es un punto de distracción. Entonces, una de las cosas primordiales es cortar y garantizar justamente la seguridad en esa escena, para recién ingresar, ¿sí? Eso es clave, como les digo, para que no sumar lesionados. La buena voluntad no debe ir de primera mano o de primera instancia, ¿sí? Siempre en todas las emergencias tener un concepto claro de lo que es primero proteger, después avisar y después socorrer. No podemos ir a socorrer si no se protegió, si no se delimitó lo que es la escena, y si no se avisó también. Es importantísimo el avisar, determinar, bueno, cuántas personas involucradas, cuántos vehículos, para que ese servicio de emergencia que toma ya disponga de esos recursos, si los tiene o si debe convocar más, si debe convocar bomberos. Entonces es importantísimo, fíjense, desde los distintos roles. Yo siempre digo, muchas veces, bueno, en las capacitaciones me dicen, la verdad que me impresiona, yo no podría estar ahí con alguien lesionado, pero bueno, algo hay que hacer, ¿sí? Yo siempre le digo, lo peor que se puede hacer es no hacer nada, y justamente una de las funciones, tomar los roles, saber las funciones, como les decía, de proteger, de avisar a alguien que tome contacto telefónico, alejado tal vez, si no quiere participar en forma directa, pero activa o avisa el servicio de emergencia. Y bueno, si ya se sienten o tienen también los elementos de protección, guantes en su vehículo, para poder intervenir, como les digo, ya tomar contacto directo y empezar a socorrer. Socorrer haciendo las primeras medidas, lo básico, que es lo que vamos a ver hoy. Fíjense otro punto de seguridad en esos testigos que puede haber, muchas veces fumando cerca de lo que es combustible, y esto es una situación de riesgo porque los fluidos justamente pueden tomar contacto justamente mientras estamos trabajando con esa persona que está fumando. Entonces eso es de vital importancia, delimitar esa área segura de trabajo. Fíjense esta escena, en foto tomada la secuencia, un camión justamente con combustible colisiona en forma posterior con otro vehículo, y fíjense cómo esa escena, sobre todo los autos que siguen pasando por el otro costado, hay una persona caminando, y escenas que inicialmente son seguras o se ven seguras, pueden tornarse inseguras. Por eso es que hay que estar alerta todo el tiempo. Siguiendo el análisis de imágenes, y esto de modo ilustrativo, fíjense cómo todas estas personas del equipo de trabajo, se ven bomberos, se ven personal sanitario, están trabajando, ¿sí? Hay mucho combustible va realmente ese auto, ¿sí? Tener en cuenta eso, justamente, no avanzar si no sabemos si está seguro el auto apuntalado. El personal médico, ni hablar de lo que es la ropa del personal cuando les toca guardia, no sé si entre los asistentes debe haber alguien, obviamente, que trabaje en servicio de emergencia, y piensen justamente qué zapatos tienen, si alguna vez fueran de sandalias las chicas, o zapatillas, ropa antidesgarro, las camisas, mangas largas que deben ser, para proteger justamente. Bueno, me parece que perdimos a Norberto un ratito. Ahí estás, Norberto, ¿nos escuchás? Hubo un problemita con el audio primero y luego desapareció la pantalla. Perfecto, ahí ya estoy de vuelta. Me dicen, ahora si me escuchan bien, si está la proyección en marcha. Estamos Seguimos viéndote, entonces. la proyección todavía no. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos.
Bueno, ahí ya ahí activo lo que es compartir pantalla. Ponemos de vuelta PowerPoint. Ahí tendré que estar. ¿Estamos? Estamos. Bueno, fíjense esto, si no les puede pasar, ustedes tranquilamente van a una cena, son médicos, dicen, me liberé de las guardias, me liberé del estrés, y se cruzan con accidentes, ¿sí? Y hay que actuar al menos, como les digo, activando justamente el servicio de emergencia, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta la seguridad, no meterse en una escena en la cual hay cables justamente, hay líquido derramado, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿sí? Tener en cuenta. Bueno, lo que ven ahí entonces es la imagen. Vemos otra en adelante. Fíjense este componente, el auto, justamente con todo lesionado. A ver, Mateo. Ahí estamos. Bueno, ahí está mi hijo, muy divertido. No sé si se alcanza a escuchar. Es hermoso escuchar el hijo reírse, pero durante la clase. Bueno, vemos lo que es escena. ¿Y por qué ponemos binoculares? Justamente porque eso es lo que tenemos que, en escenas como la que veíamos recién y ver la seguridad, tener en cuenta entonces lo que es una visualización correcta, ir el foco justamente, ¿sí? Con mucho ojo, en qué consiste, qué hacer, cómo hacer, qué evitar, y en ese punto ponemos este ejemplo, ¿sí? Esa visión, sacar esa visión tubo que por ahí tenemos los médicos, de ir a buscar el paciente, y nos olvidamos de todo lo que rodea el paciente, esa escena, ese lugar donde está, ¿sí? Por eso que en Cruz Roja ese visión tubular, y sí una visión ampliada, ¿sí? Hacia arriba, abajo y a los costados del paciente, ¿sí? No perder de foco justamente todo lo que rodea, porque implica un riesgo potencial. Entonces, recomendado para analizar esa escena con los ojos bien abiertos cuando tenemos que actuar en todas las direcciones y todo el tiempo, ¿sí? Y tener un cuidado importante en situaciones particulares, si nos tocan intervenir, situaciones de escena, el análisis, justamente, a esto lo pongo como ejemplo, de no modificar mucho escena, algunas que son dudosas, justamente, si los convocan a domicilio, intervenir sobre el paciente, sin modificar mucho lo del entorno, o registrar también, porque eso en la historia clínica, documentar cosas que lo primero que vimos es lo que vamos a tener que recordar y después dejar registrada una historia clínica, cosas que son imperceptibles y muchas veces que la adrenalina hace que pasemos por alto. Bueno, en ese momento es donde hay que estar fríos y justamente observar, registrar y tener en cuenta, ¿sí? Para relacionarlo. Fíjense, esta foto que yo les pongo en el baño, tranquilamente uno hace la idea de una mujer que se cayó en el baño, y bueno, yo les preguntaría, ¿por qué se cayó? ¿Sí? Si justamente se cayó porque tropezó, intervino el agua en el piso, el mal calzado, ¿sí? O esta mujer se desplomó porque hay intoxicación con gases justamente en su casa, porque el calefón estaba en el baño, y nosotros ingresamos y estamos expuestos al mismo ambiente. Entonces, fíjense, lo que uno ve, a veces uno interpreta, pero hay que ir más allá, y esa es la importancia o la dificultad en el prehospitalario de el hecho de tomar justamente medidas y en poco tiempo, decisiones en poco tiempo, ¿sí? Fíjense cómo nos tenemos que vestir ahora. En algunas, justamente el equipo respiratorio, el equipo de protección personal, tenerlo en cuenta en la escena, por una atención leve que no implique riesgo, pero fíjense la dificultad incluso auditiva que nos hemos sometido también, que el paciente no nos ve, no nos escucha, nos resulta difícil, pero bueno, son cosas que nos tenemos que adaptar y forman parte de nuestro proceder fuera y dentro del hospital. Fíjense esta imagen también, la situación, qué es lo que se tiene en cuenta, cuál fue la situación preexistente a ese, era de noche, de día, hay viento, hay tierra. Fíjense si aún existen esas condiciones. ¿Por qué? Porque puede seguir pasar otro vehículo y generar otras lesiones.
Fíjense en esa situación cuántos heridos hay y cómo vamos a responder. ¿Mm? Hay problemas para manejar los pacientes, digamos, no, con una sola ambulancia basta o vamos a requerir recursos adicionales. ¿Mm? Y fíjense esto, a lo que estamos expuestos en la parte prehospitalaria, ¿sí? A la falta de visibilidad. Hace muy poco pasó un accidente justamente en la 19 por justamente la tierra que se levantaba. Esto es neblina, pero fíjense si ustedes van como particular o en ambulancia para intervenir en una intervención justamente de auxilio. Fíjense la escasa visibilidad en la cual los que están en ambulancia les puede tocar trabajar, o si ustedes les toca asistir a un accidente, cómo señalizar su auto, balizas, ropa que puedan llegar a tener refractiva en el baúl. Fíjense las condiciones de lluvia, lo que hace dificultoso y riesgoso, ¿no? El frío, la nieve que también hemos tenido, la lluvia, las situaciones de violencia también, partidos de fútbol, protestas, que todo eso pueden llegar a contribuir a una situación violenta o riesgosa y donde muchas veces nos pueden convocar a nuestro servicio médico, a nuestra atención médica y donde no hay que dejar de ver justamente el parámetro de seguridad, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Vamos a ver las respuestas, la fase de respuesta para ya después hacer paso al primer corte. ¿Mm? Si vamos bien, veo el chat, a ver si se escucha bien. Seguimos, avanzamos. Perfecto. Bueno, buenísimo. Norberto, están Sí, colocando los colegas sus datos, así que me parece que avanzamos. debería seguir, Bueno, sí. Y en todo perfecto. caso, les recordamos que tiene que ser nombre completo, DNI, matrícula profesional, dirección de email. Que la sigan Bueno, colocando en el chat y así le damos continuidad. perfecto, perfecto. De todas formas, ya les digo, cuando quieren cortar, me cortan, hablamos, profundizamos sobre un tema, pero bueno, y quisiera también escuchar la otra parte de ustedes, justamente algunos ejemplos, algunas situaciones, porque esto que les voy diciendo de las distintas inclemencias, incluso cómo se administran los recursos en los distintos lugares, en los cuales a veces hay una sola ambulancia, otros donde los lugares de derivación están muy lejos, ¿sí? O bueno, ustedes tienen en el Funes, en Carlos Paz también derivación un poco más. Pero bueno, cómo prepararse también para los traslados o los transportes o la decisión de dónde llevarlo, ¿sí? Bueno, avanzamos entonces con lo que es la fase de respuesta para terminar de entender por qué les digo todo esto, porque por más que digan, yo me estoy hablando este doc solamente de lo prehospitalario, yo no hago prehospitalario, pero hay que saber, ¿y por qué les hago esta presentación? Hay que saber todas las fases, porque hay que saber a lo que está expuesto, si ustedes están en una guardia, a lo que está expuesto el médico que le trae la ambulancia y ser colaborativos en lo que es el trabajo, porque el bien común, justamente, o el objetivo, es disminuir la mortalidad y disminuir la discapacidad del paciente. Y eso se logra trabajando en equipo hospital y prehospitalario, y para eso es que hacemos toda esta introducción y les presentamos lo que es toda la fase de respuesta de lo que está puertas afuera del hospital, área en la cual me desempeño, y puertas adentro, en lo que en alguna vez me desempeñé inicialmente, y también la doctora Miretti está actualmente en hospital. Recuerdo una vez, dije, bueno, tomo mi primera guardia, ya estaba en tercer año de clínica médica, recién ahí me animé a subir una ambulancia en el interior, pensando de que iba a ser, en Río Ceballos, que iba a ser más tranquilo, y cosa que realmente lo doy por tierra ahora. En el interior es donde suceden, donde están las situaciones más complejas, donde los recursos te ponen en el límite, y con los años, ya 13, 14 años de ambulancia, conceptualmente yo pensaba que trabajar en Córdoba iba a ser más riesgoso y todo lo contrario, ¿sí? Pero esos primeros pasos fueron fundamentales, inclusive en esto, en fomentar el hecho de la capacitación o desarrollar y cubrir un área que es importantísima, la capacitación del personal y más en el interior, ¿sí? Bueno, avanzamos lo que es la fase de respuesta en el nivel de servicio de emergencia, y esto que le decíamos, planificación, práctica, lo que es prevención, ¿no? Todos los que ustedes, si tienen cargos jerárquicos o de toma de decisiones, esto es algo clave, destinar espacio a la capacitación, como está destinando ahora el Círculo Médico de Punilla, para generar una motivación, una planificación, una práctica, ya sea virtual o presencial, para que esto se vea justamente qué es lo que hace falta, dónde se puede mejorar,
¿Dónde podemos prevenir? En capacitaciones a la comunidad. ¿Qué tenemos? ¿Qué registro? Un análisis en base a la cantidad de accidentes que tenemos. Pasan muchas sustancias tóxicas por el pueblo, bueno, están nomencladas, bueno. A partir de esto es donde el punto inicial de la primera fase de respuesta, ¿sí? Fíjense cuál es el segundo punto, ya es el suceso, cuando pasa un accidente, ¿sí? Ahí es donde se requiere la acción del sistema del servicio de emergencias médicas. Esto es lo que les hablaba antes del acceso al sistema, cómo llamar, tener identificado justamente el número correcto, que la comunidad lo sepa, ¿sí? No solamente el médico, y que el médico muchas veces lo sepa, hay veces que no se sabe, tenerlo bien agendado en el teléfono con recomendación AAA para que queden arriba en los contactos, activado el servicio de emergencia para los números del servicio de emergencia. Bueno, porque si nunca se llama, después viene el tema, demoraron muchísimo el servicio de emergencia, pero nadie llamó desde cuando se podría haber activado, ¿sí? Entonces, recordar los pilares en lo que es la emergencia, proteger a la víctima, avisar y después socorrer, ¿sí? Fíjense, el cuarto, la gestión del despacho, esas personas que están detrás del teléfono, que están capacitadas para guiar, inclusive, y distribuir los recursos con un líder de sala que va a interpretar el caso y justamente dependiendo de lo que le digamos nosotros, los recursos que mande. Avanzamos entonces con la respuesta y ahí sí ya entramos los servicios de emergencias médicas, los socorristas iniciales, llegando hacia el lugar. Y en esto es algo importante, la velocidad de llegar, lo importante es llegar, ¿sí? No generar otras colisiones, otros riesgos. Eso, la experiencia es importantísimo tenerlo en cuenta de quien maneja o que está a cargo de las unidades, ¿sí? Y si les toca como médico estar, y si eso es trabajo en equipo. Eso se tiene que participar en ir justamente regulando la velocidad y tener en cuenta. Por más experiencia que haya, hay veces que el paciente requiere una velocidad no sea extrema, porque un trauma de cráneo le hace peor ir a 100 km/h en una zona de pozo, que ir a 40 o 50, pero evitando las aceleraciones y desaceleraciones. Bueno, ya en el lugar, la llegada al lugar, donde tenemos que trabajar, importancia recalcar, la bibliografía internacional habla de lo que era, si uno recuerda lo que es PHTLS, es la hora de oro, y ya en realidad se considera el periodo de oro, ¿sí? Un periodo más no justamente relacionada a la hora de los 60 minutos, si bien es claro, y hay que resaltar eso, que cuanto antes, digamos, el paciente llegue al punto de tratamiento definitivo al hospital, es mejor para su patología, porque ahí es donde va a recibir tratamiento definitivo. Esto no quiere decir avalar demoras en el lugar, simplemente que los tiempos de esa hora de hora se considera periodo de hora, ¿sí? No siempre es esos 60 minutos, pero clave, que llegado al lugar, lo menos que se puede estar para reconocer las situaciones que pongan en riesgo de vida de la persona y lograr una estabilización y un traslado rápido al lugar oportuno es clave, ¿sí? Sexto punto. Fíjense la fase de respuesta, cuando se llega y hay más de una persona, ¿a quién atendemos primero? ¿Cómo estabilizamos? Es importantísimo entonces que cómo seleccionamos, y esa es la palabra justamente de triage, que hay cursos destinados solamente a triage, pero bueno, ya cuando hay dos personas seleccionadas, uno tiene que decidir a quién atiendo primero, y en eso tiene mucho en cuenta también ver, como les decía antes, la situación en el entorno, quién en base a la deformidad que generó en el vidrio con el trauma de cráneo, de estar presente, que esa persona puede tener un trauma de cráneo grave si pierde el conocimiento, y tal vez alguien que iba con el cinturón y no se golpeó, cómo ir seleccionando los pacientes. Es importantísimo eso, ¿sí? Incluso algo importante en una situación de víctimas múltiples, es cómo contener a los verdes, que le decimos nosotros, las personas que salen y caminan y hablan en escena, cómo contenerlos y llevarlos hacia un lugar seguro, que no reingresen, obviamente buscando a su familiar, queriendo ayudar, contenerlos y tenerlos bajo vigilancia también, con alguien designado para ese rol, porque esa persona que inicialmente es verde puede colapsar y pasar a ser amarillo o rojo, pero como les digo, no es el objetivo de este curso avanzar sobre el tan grande como es triage, pero sí saber que esto es la selección y forma parte de lo que es la respuesta, la atención. Durante el transporte, todos los cuidados que vamos a tener, ¿sí? Ya sea dentro del móvil, los cuidados que vamos a ir realizando,
hasta que llegamos al hospital. Fíjense, bueno, en esta oportunidad está sin cinturón, pero mientras vamos haciendo los cuidados, también mantener y en ningún momento descuidar la seguridad nuestra, porque un frenado, una doblada puede también incluso lesionarnos estando ya arriba de la ambulancia, ¿sí? Y fíjense lo último, la recuperación del sistema, cuando uno ya pasa la emergencia, cómo volver a dejar en forma prolija a cero la ambulancia, ¿sí? Y dejarla en el momento lista, porque no sabemos si después de ese código rojo por lo que nos activaron, volvemos a tener otra activación y ya hay que tener justamente todo listo, ¿sí? Bueno, el momento era destinado para café, ahí justamente café y recreo, café y tiempo, por eso esa imagen. Si quieren aprovechamos algunas preguntas de esta primera parte, si no avanzamos. Veo que siguen poniendo en el chat ahí Aixa, Yamila Varas, Karina, Neila, van poniendo muy bien todos los datos completos como se les pidió. Me dicen si quieren que avancemos, Norberto, si hay preguntas. desde hace un Sí. rato están las manos levantadas de Fabiana Elías y de Carola Belusquio. No sé, la verdad, Bueno, si es motivo de alguna pregunta o algo, no lo sé. le damos la participación, si quieren por chat o si quieren, si pueden abrir el micrófono. Este es el momento. O si tal vez pulsaron y ahora se arrepienten. No Ahí hay ningún alguna se problema. arrepintió Ajá, ¿viste? Bueno. y queda la No, la doctora idea es, Elías. bueno, generar un espacio, como les digo, de comodidad para intervenir. Como les digo, cada uno con su aporte. Este es el objetivo, interactuar, ver las distintas realidades. Ahí se disculpa, Carola, perdón, toqué sin querer. Suele pasar, ningún problema, pero ya que están, si quieren hablar, Con aprovechamos. Fabiana Elías debe ser lo mismo, Norberto, pero está puesto desde el comienzo de la transmisión. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, queda mucho por delante, 19:57. Si quieren, metemos primera de vuelta y seguimos. Yo diría que sí, Norberto. Bueno, perfecto entonces. Bueno, cierro acá el chat para poder visualizar y avanzamos entonces a qué es lo que vamos a plantear en esto. Ya hablando de lo que es seguridad y todo lo que vimos en esta primera abordaje, ahora vamos a ver focalizado prácticamente la secuencia de atención o de valoración a esa persona víctima de trauma, sobre todo víctima de trauma, ¿sí? Pero también esa persona víctima de trauma puede darse la situación que una condición médica generó el trauma. Y ese choque generado en una persona que va en un auto solo contra un poste, puede ser que justamente tuvo un paro cardíaco y secundario a eso, entonces colisionó. Entonces ahí se mezclan lo que es la atención de trauma con la atención médica de emergencia propiamente, ¿sí? Pero bueno, vamos a contextualizarlo entonces, siguiendo un orden que es el que seamos y el actualizado justamente ahora, para abordar ese primer momento, esa primera valoración de esos pacientes, ¿sí? Y esto se resume como XABCD, ¿sí? Y esto se ha cambiado en trauma. Recordamos que las guías internacionales para lo que es prehospitalario es PHTLS y las guías, digamos, hospitalarias ya para trauma es el ATLS, son los cursos de excelencia para esto. Y bueno, justamente en lo que se nombra en PHTLS es esta es la última actualización, justamente la X antes del ABCD. Esa X es lo que corresponde a la detección o el control del sangrado, para después valorar lo que es la A de vía aérea, la B de ventilación, C de circulación y D de déficit neurológico o lo que es la parte neurológica, ¿sí? Entonces, avanzamos y obviamente esto es un desafío, resumir prácticamente un curso de alta complejidad, pero vamos a ir nombrando para sobre todo ir viendo lo que es el control de hemorragias, ¿sí? Primero, porque eso es lo primero que mata, ¿sí? Fuera del hospital. Una persona, si no controlamos su hemorragia, una hemorragia exsanguinante obviamente, es lo que lo va a matar y es que en un alto porcentaje sucede en las situaciones de trauma, ya sea un herido de caída de moto, un herido en una obra, una caída. El control de hemorragia, entonces por eso es que se pone en primer lugar, ¿sí? Y para eso, fíjense, una hemorragia incontrolada es la causa, sobre todo, prevenible, la causa de muerte prevenible número 1 en trauma, ¿sí? Entonces por eso debemos enfocar y darle la importancia, ¿sí? Cómo va a salvar o intervenir usted si justamente si controla, primero identifica y después controla ese sangrado, ¿sí?
tener en cuenta, bueno, qué tenemos que tener en nosotros para ayudar. Y ahí va un consejo práctico que muchas veces, y cada uno piense dónde tiene el botiquín de ustedes en el auto, y muchas veces dicen, bueno, en el baúl, ¿sí? ¿Y qué pasa hasta que encuentros bajo? ¿Ah? Bueno, lo recomendable siempre es tenerlo debajo del asiento, ¿sí? Con guantes, siempre guantes, bueno, lo que es acá las pocket mask, ¿sí? Lo que es la máscara de ventilación, si bien ahora tenemos la consideración de, estamos en pandemia, el hecho de la ventilación es una de las cosas a tener súper cuidado. Si no hay realmente, y si se animan también, acá tengo para mostrarles, bueno, a disposición, lo que es un torniquete, ¿sí? Muchas veces, bueno, cuestionado o con mitos, tabú, el hecho de control de hemorragia, que es lo que en ámbitos militares, pero justamente en sociedades como lo que, bueno, justamente se vio que la comunidad debe Norberto, aprender, así ¿me como debe escuchás? aprender. Sí, sí, En te este escucho. momento se está entrecortando un poquito, así que trata de repetir los últimos 2 minutos, pues se entrecorta un poquito. Bien, ¿Mm? Perdón. perfecto. Bueno, ahí se me escucha bien. A ver, veo el chat. Se escuchó cortado. Bueno, ahí volvemos. ¿Qué es lo que les decía? La responsabilidad de nosotros de control de hemorragia y sobre todo a la comunidad de enseñar al control de hemorragia, ¿sí? Ya sea con las medidas que vamos a ver ahora, de compresión o bueno, ya el uso de torniquete. Pero seguimos entonces en lo que es seguridad, volvemos a lo mismo, nunca dejamos de garantizar esto, tenerlo en cuenta, garantizar la propia seguridad. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, garantizar que eso no nos lastimemos nosotros. Fíjense, primero la seguridad, intervenir hasta que sea seguro, protegernos, ¿sí? Con guantes si es posible. Fíjense este punto de avisar o alertar, ¿sí? Saber cuál es justamente que sea a nivel del cuello, ingle, o en tórax, muchas veces oculto por la ropa en invierno, localizar el punto de sopa, ¿sí? No, esto a fines médico-legales, no utilizar ese orificio directamente, sino que preservar porque es a nivel prueba. Y obviamente identificar entonces los sangrados que ponen en peligro la vida, ¿sí? Y ahí nomás lo que tienen la remera, medidas casi instintivas, ¿sí? Para detener ese sangrado, ¿sí? Eso, ¿sí? Directamente con las manos, elevación del miembro. Y se lo puse como ejemplo, los guantes negros no son indicados a nivel ni hospitalario, ni Norberto, pre, ni discúlpame que te hospitalario. moleste, ¿Por discúlpame que qué? te moleste. Realmente se está escuchando Sí, muy entrecortado y se está perdiendo lo bueno que estás comentando. Me sugieren desde la dirección del control de Zoom, si es que podés apagar un poco la cámara. perfecto. Quizás con eso pueda Quitar la mejorar la cámara. banda. Sí, quizás con eso pueda mejorar un poco la calidad del audio. Perfecto. Ahí ya corté la. Bueno, ahora lo perdimos a Norberto.
Bueno, chicos, un poquito de paciencia, ya se va a enganchar nuevamente. Denos un minuto. Ahí se enganchó nuevamente. Hola, hola. Te escuchamos, Norberto. Ahí está, ahí ya hacemos caso, cortamos. Sí, ahí te escuchamos bárbaro, además. Bueno, ahí suma, buenísimo. Total, ya me conocen, no hace falta. Lo importante es los contenidos de ahí. Dale. Bueno, avanzamos entonces. A esta hora empieza un poco más el consumo de toda esta Exacto, red, así que por ahí debe ser exacto, eso. Bueno, nos exacto, metemos. exacto. Bueno, Gracias, Norberto, gracias. no, por favor, les decía esto de los guantes negros, no sé si se alcanzó a escuchar, son mucho más resistentes, pero no identifican el sangrado. Y muchas No se ve la veces pasamos la pantalla, mano. Ahí volvemos de vuelta. Perdón. Volvemos a poner a compartir pantalla y volvemos a presentación. Ahí Ahí está. ponemos. Bueno, ahí se lo pongo en formato completo. Ahí estamos. Listo, muchas gracias. Bueno, avanzamos. Bueno, buenísimo. Disculpen la interrupción. Le decía lo de los guantes, compresión, no negros, para justamente visualizar la sangre, ¿sí? Tan fuerte como pueda, mucha presión. Los apósitos que vamos poniendo no se van retirando, eso es número uno. Pusimos un apósito, se mojó, se empapó entero, volvemos sobre ese sin retirar, ponemos otro, porque ya es indicador también cuando presentemos el paciente, bueno, necesitamos 3 apósitos para lograr la hemostasia, aparte que al retirar ese primer apósito, interferiría en ese primer coágulo que se está formando. Tener en cuenta que cuando hacemos compresión, se requiere al menos unos 10 minutos para formar un coágulo, una herida profunda. Si esas gasas que tenemos, hay gasas que son específicas y tienen agentes hemostáticos, el tiempo de coagulación se baja a unos 4 minutos, unos 3-4 minutos, pero si es un apósito común, no menos de 10 minutos deberíamos seguir, y obviamente seguir hasta el tratamiento definitivo, ¿sí? Apósitos empapados, entonces dejarlo. Aprovecho a otro tema, pero es importante también en la parte prehospitalaria, nunca retirar un objeto que lo que entra en el prehospitalario sale en el hospital. ¿Sí? Es una de las cosas que tenemos en cuenta. ¿Sí? Si hay un palo, un fierro, algo que justamente lesiona, ni se les ocurra retirarlo en el prehospitalario, simplemente se comprime al costado de la lesión, se apuntala justamente con vendajes y se retira justamente en ámbito quirúrgico hospitalario. ¿Sí? Bueno, avanzamos entonces. ¿Cómo comprimo un vaso lesionado? ¿Sí? El uso de torniquete. Fíjense, estos son torniquetes tácticos. Es realmente una inversión que cada uno en el prehospitalario lo debería tener. ¿Por qué? Porque justamente un sangrado arterial a una persona justamente en muy poco tiempo puede perder su volemia. Entonces, una de las formas, ya vimos la compresión directa mediante un apósito, o en este caso el torniquete que va a cortar la circulación. ¿Sí? La idea justamente es el corte de la circulación, tomar el horario en el cual se colocó el torniquete y avisar al sistema médico de guardia para que se sepa desde cuándo está puesto ese torniquete. ¿Sí? Pero bajo ningún punto de vista, un sangrado arterial no controlado es lo que va a matar al paciente en el prehospitalario. ¿Sí? Avanzando entonces, fijémonos, esto es importantísimo también. Muchas veces los apósitos están puestos muy por arriba, fíjense en la parte de abajo, cómo está en rojo con una cruz para que no se haga así. ¿Y por qué pasa eso? Porque justamente se cubre a modo de un techo, ¿sí? Con un apósito, y si es una herida de profundidad en un muslo, muy común en las caídas, por ejemplo, se rompe el inodoro y ese inodoro corta en una parte del muslo, y son heridas profundas que nos tocan atender muchas veces, y hay que empaquetarlas, como están en las imágenes de arriba. Hay que introducir esos apósitos, esas gasas, si son con agentes hemostáticos mucho mejor, ir rellenando para que justamente se genere más rápido la hemostasia. Y sobre ese empaquetado, hacer apósito y seguir con presión. ¿Sí? Fíjense entonces, lo indicado es rellenar esas lesiones para que ayudar a detener el sangrado. Y sobre eso, seguir haciendo un vendaje compresivo o presión manual directa. Esto es lo que les mostraba yo recién, el torniquete, de muy fácil colocación. En un minuto uno ya
con la destreza de saber las partes y colocarlo. Es importantísimo que el personal médico y el personal civil sepa hacerlo. Esto es algo que surge de la parte de la población militar y bueno, es una de las cosas que ya hay que ir pensándolas, incorporar en los servicios de emergencia, en la comunidad, tener justamente, y sobre todo en lugares donde hay distancias largas de respuesta, con una capacitación mínima, sobre todo para perderle el miedo al torniquete y conocer bien la indicación en una situación de una hemorragia exsanguinante arterial, no en un sangrado capilar, obviamente, ni un sangrado venoso que se puede controlar por la compresión directa, pero sí un sangrado arterial de los miembros es indicado justamente torniquete. Bueno, esto justamente cómo aplicarlo, enrollarlo entonces alrededor del brazo, pasarlo, próximo a la lesión, unos centímetros por encima, ¿sí? Pero en la emergencia se dice lo más por encima de la lesión o el corte. Incluso hay veces que un torniquete no es suficiente, se pueden aplicar dos por encima del primero que se aplicó. Ajustar el torniquete lo más posible, evitando que quede flojo, obviamente. Y registrar la hora, es importantísimo la hora que fue aplicado el torniquete. ¿Sí? Acá en forma gráfica, y si lo seguimos, las indicaciones en hemorragia exsanguinante, no aflojarlo, ya una vez que se pone, antes se iba aflojando, ya la indicación es, se coloca y se deja. Si tenemos en cuenta esto como si es un sistema de tubería, si abrimos y aflojamos, vamos a estar permitiendo que siga sangrando. Glóbulo rojo que se pierde es situación que empeora el paciente en shock, o que ha perdido ya mucha sangre. Si seguimos dejando que siga perdiendo sangre, no estamos contribuyendo al cuidado de ese paciente. Como les decía, si uno no es necesario, no es suficiente, se puede aplicar un segundo torniquete por encima del primero. Y fíjense, esta marca, si bien no es alusión a esa marca, pero es una de las más conocidas o ya avaladas, la marca CAT. Cómo es la fácil aplicación, se dispone por encima de la lesión o pierna, del brazo o pierna, lo más proximal, digamos, a la herida, ¿sí? Más cerca a la unión del miembro. Se ajusta y se enrosca, ¿sí? Se enrosca tapando justamente hasta que corta la circulación, los pulsos distales. Fíjense, en un minuto ya se detiene el sangrado, se envuelve y se pone, se ajusta, se traba ese molinete y se pone el horario de colocación. Tan fácil como eso es lo que salva una vida en una situación justamente una hemorragia exsanguinante. Esto es algo, como les digo, que hay que avanzar en el uso del personal médico y la recomendación a la comunidad o los grupos de primera respuesta, bomberos, que den justamente esa asistencia. La colocación es fácil, fíjense los medios de seguridad, los guantes. Y pasamos a lo que es ya vimos la X, pasamos a A, la vía aérea y control cervical, que están en el punto justo. Están en el mismo sitio, en el mismo nivel. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió lo de control de hemorragias y la importancia sobre todo? Me van avisando si quieren por el chat o micrófono abierto para pasar. Sí, Jimena Fajardo. Bueno, con ese feedback avanzamos. Bueno, como les decía, lo primero, en ese contexto prehospitalario o que les llegue hospitalario, esa identificación y abordaje de esa hemorragia es importantísimo. Y en secuencia, pensar también que después de la hemorragia, pasar a lo que es la vía aérea. Y siempre debemos hacernos esta pregunta: ¿está permeable esa vía aérea? Fíjense cómo en un paciente que pierde conciencia, la lengua obstruye, obstaculiza justamente la permeabilidad, y eso es lo que debemos garantizar para una debida oxigenación, porque justamente es una de las maniobras simples o destrezas simples que vamos a ir viendo para intervenir y ayudar, ¿sí? Entonces, ante esta situación, avanzamos. Fíjense la extensión. Esto, en el caso de que no presenciamos, por ejemplo, un paciente que colapsa y no hubo trauma, bueno, podemos hacer esta maniobra de frente mentón, en lo que requiere 2 manos de un operador. Elevamos el mentón y deprimimos la frente, ¿sí? ¿Por qué en quien no haya recibido trauma? Porque ahí ejercemos una cierta movilidad sobre lo que es la columna cervical, ¿sí? Pero fíjense el objetivo, que es despejar esa lengua que ha colapsado y que está obstruyendo la vía aérea. Con esta maniobra lo podemos lograr, ¿sí? Y la otra opción, si ha habido trauma, es la tracción mandibular o la luxación, fíjense, de los gonion o del ángulo maxilar,
cómo protruye a medida como si abrimos un cajón de un armario. Con esa sola maniobra garantizamos la estabilidad de la columna y ya generamos una apertura o despejamos la lengua y el paciente entonces ya abrimos su vía aérea. Fíjense lo simple que es, pero lo importante que es. Y fíjense la postura, el rescatador o el asistente o quien haga esta maniobra tiene que estar a la cabecera del paciente para poder realizarlo, obviamente. Fíjense en un plano lateral justamente cómo tomando a nivel, a la vez que hace el control cervical, abre la vía aérea, ¿sí? Llevando hacia arriba la mandíbula, y eso ya genera la apertura en la figura A. En la figura B, por delante, fíjense, esa es la tracción mandibular. Como entonces sosteniendo el maxilar, también es la elevación hacia, llevando hacia arriba el maxilar. Ahí también podemos visualizar esto, si es, nos decían en las clases que tenía participado con el SAME de Jujuy, en el norte cómo se coquea, y bueno, un paciente con trauma y está justamente con hojas de coca, y es una de las primeras cosas que ellos tienen que ir a limpiar o despejar. Acá no tenemos esa situación, pero bueno, en deportistas, ¿sí? Los protectores bucales, a quien le toque cubrir un evento, o las prótesis dentarias en adultos mayores, despejar justamente porque necesitamos que esté permeable esa vía aérea. Y fíjense las imágenes ahí de lo que es ya la estabilización mediante collar. Esto sí requiere una práctica. Lo virtual acá lo nombramos, pero obviamente que esto, colocar un collar requiere práctica, como están diciendo, 2 personas, uno estabiliza y el otro coloca el collar. Conocer los equipos, conocer cuál es el collar. Muchas veces pasa con los collares que tienen los 2 componentes, no se sabe cuál es la parte de delante y la de atrás, se arma el lío en ese momento. Bueno, para evitar ese lío en el momento está la planificación, como decíamos, y la capacitación antes de la emergencia, ¿sí? Fíjense en la parte inferior, justamente como en el maniquí, cómo sostiene, estando la cabecera, sobre los dedos pulgares, van sobre las apófisis, sobre la región malar, y el resto de las manos o de los dedos contienen la cabeza y de esa forma mantienen la alineación. Y uno dice, bueno, esto es fácil, la persona que está alineando es el que hace menor trabajo, y créanme que estar unos 10 minutos, unos 5 minutos estabilizando en esa posición realmente es agotador, y hasta justamente hay que hacerlo con mucho cuidado. Y bueno, es un ejercicio también, una destreza a aprender y a ejercitar, ¿sí? Fíjense también ahí cómo ya está en el abordaje posterior del paciente, ya a pesar de tener el collar, sigue generando una inmovilización, porque el collar hace una restricción a lo que es la motilidad, a la motilidad cervical antero-posterior, ¿sí? Pero lateral no protege. Entonces el que tenga collar no quiere decir que ya está, sino que nos da un parámetro de contención, pero justamente no es todo, debemos seguir cuidando justamente la estabilidad de la columna, ¿sí? Bueno, saber también algunas de las contraindicaciones, si en el hecho de si llega a haber un objeto empalado que nos dificulte la colocación, la ablación fija, son situaciones en las que la colocación del collar justamente no lo vamos a tener, pero bueno, como les digo, esto es otro tema de otro curso aparte, pero bueno, no quería dejar justamente de nombrarlo, la importancia de tener en cuenta sobre todo esto, relacionar, si la persona se cayó, hay una posibilidad, el pensar esto que hablamos de la cinemática, el estudio el análisis de cómo golpeó, la posibilidad de las lesiones derivadas de esa reconstrucción de los hechos, y pensar qué lesiones puede llegar a tener el paciente, y a partir de eso, obviamente, los cuidados que brindemos para, en este caso, justamente mantener la integridad de la columna cervical, a la par que vamos abriendo la vía aérea, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Chequeo ahí en el chat, a ver si vamos bien. A ver si avanzamos. Doc, dice Mariscal, Silvina, correcto, Jimena, todo bien, perfecto. Bueno, avanzamos entonces, chequeamos horario, 20:19, estamos bien con el horario. Avanzamos entonces lo que es valoración de vía aérea, ¿sí? Importantísimo en esa primera respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no controlamos vía aérea, muchas veces pasa que una caída en moto nos llama la atención una lesión que se llama las lesiones de distracción, una herida, una fractura expuesta,
y todos van a atender esa fractura expuesta, y nadie se dio cuenta que, por ejemplo, venía comiendo la persona y está con una obstrucción de vía aérea, y se dedicaron a prestarle atención a la fractura expuesta y no se tuvo en cuenta la vía aérea. Entonces, la persona muere por obstrucción de vía aérea con una fractura expuesta alineada, entablillada, ¿ya? Entonces, bueno, por eso es la prioridad y esta secuencia que estamos presentando. Primero detectar las hemorragias sanguinantes, después sí o sí la vía aérea. Entonces vemos la valoración en forma básica, pero súper importante, como digo, son los cimientos de la atención, ¿sí? ¿Y dónde empieza la atención, la valoración? Con el contacto verbal del paciente. Ya si vemos que el paciente, o escuchamos que el paciente habla o fona, ya sabemos que esa vía aérea está permeable, ¿sí? Y de todas formas, mirar la boca, ¿sí? En forma rápida, mirar a ver si hay sangre, vómito, o el trauma derivó en que se salieron varias piezas dentarias y están ahí, también tenerlo en cuenta porque son fuentes de obstrucción de la vía aérea. Rápidamente vamos a ver el paciente y siempre digo, no hace falta, nos acostumbramos al oxímetro, pero como me enseñaron en el tránsito, mirar la nariz, mirar las orejas, las partes acras, ¿sí? Ahí tenemos el oxímetro, vemos rápidamente cómo está oxigenando ese paciente, ¿sí? Si hay cianosis. ¿Ah? La inspección de la cara anterior del cuello es fundamental, y sobre todo en trauma, porque puede dar laceraciones de vía aérea y ya ahí la palpación, vemos si hay crépitos, si hay enfisemas subcutáneos, si hay deformidades por un hematoma derivado de la ruptura vascular y que rápidamente puede comprimir la vía aérea y complicarnos la situación. Fíjense, avanzando en lo que es valoración de la vía aérea, fíjense las diferencias a lo que podemos encontrar en una misma guardia, ¿sí? De alguien muy chiquito a alguien que ya empieza a tener dientes o que se le empiezan a caer, un adulto, y alguien justamente que ya, un adulto mayor que puede ya perder las piezas dentarias. Y ahí puse a propósito esta foto justamente por la barba. Cuando hablamos de ventilación y nos toca ventilar un paciente con barba, es un dolor de cabeza justamente porque las máscaras en este paciente que les pongo no va a coaptar o va a coaptar con dificultad, ¿sí? Va a haber fuga, ¿sí? Pues ya sea por la falta de las piezas dentarias o pues justamente por la barba, que impide que coapten las máscaras de silicona, ¿sí? Por eso que se lo pongo. Ustedes pueden estar expuestos también a lo que es la obstrucción de vía aérea, muy común, lugares turísticos, ¿sí? Están comiendo y en la mesa de al lado alguien empieza a tirar los platos y hay una obstrucción de vía aérea y ustedes van a tener que responder. Entonces, con tranquilidad, identificar el hecho de esto, si el paciente tiene una obstrucción completa o incompleta. ¿Sí? Si todavía es parcial, digamos, si hay fonación, es alentar a toser, ¿sí? A que el mismo paciente, sin pegarle en la espalda, porque de esa forma en un paciente adulto haríamos que vibre el objeto y tal vez se enclave más, pero sí estimular a que el paciente tosa y haga fuerza sobre su abdomen. Ya si la obstrucción es completa, ya tener justamente las medidas que es la maniobra de Hemlich. Y acá se los pongo a Hemlich en un reconocido programa estadounidense. Miren, en el 79, ya falleció hace poco el doctor Hemlich, pero algo tan simple como su maniobra ha salvado millones de vidas y muchas veces vemos por ahí, nos llegan los mensajitos de intervención de la policía, primer respondiente o alguien que, esto todos deben saberlo y fomentar justamente a la correcta técnica en el adulto y en el paciente pediátrico. Ya lo vamos a ver también con Marisa Miretti. Cuando llegue la parte pediátrica, hemos distribuido así adulto y pediátrico por la importancia que justamente esto tiene, ¿sí? La maniobra es justamente de compresión sobre el epigastrio, una maniobra en J ascendente hacia adentro y hacia arriba, con 5 golpes o 5 maniobras, ya eso ya podría liberar la vía aérea y expulsar el objeto, ¿sí? Y en el caso de que el paciente ya colapse, pasar a lo que es las compresiones y tratarlo como un paciente que no responde y no respira, ya empezamos a hacer RCP. Bueno, en lo que es valoración de lo que es la ventilación, que es el segundo punto, la ventilación, fíjense, al exponer el tórax es importante ver esto, si hay, ya esto es lo que es la inspección, el componente de ventilación, si hay tiraje, fíjense cómo se hunden los músculos intercostales, en el paciente pediátrico, adulto, la auscultación importantísima. El monitoreo, bueno, tanto que hemos usado ahora con COVID, lo que es la saturación de oxígeno.
Y en cuanto a mecánica ventilatoria, fíjense, ver los parámetros, la frecuencia respiratoria, esa B que decía, de la A, la vía aérea, la B de la ventilación, ¿sí? Ventilación pero con B, porque en inglés va breathe. Entonces, breathing, vemos entonces la frecuencia respiratoria, menos de 10, una frecuencia muy baja en el adulto, o una frecuencia muy rápida, nos habla de que eso no es sostenible en el tiempo, tenemos que intervenir. El hecho si hay fatiga respiratoria, si lo vemos a través de respiración paradojal, ¿sí? Esto es que el abdomen se infle justamente con los movimientos respiratorios. El hecho de, como les decía, el tiraje, el aleteo nasal, el hecho de que haya obstrucción de la vía aérea superior, el shock. Recordar esto importantísimo, un paciente en shock, víctima de trauma, con hiperventilación, el paciente, los signos iniciales de sangrado o de shock es justamente la compensación con el sangrado, con la hiperventilación. Busca compensar esos glóbulos rojos que está perdiendo. El paciente tiene unos signos tempranos que tenemos que tenerlo en cuenta, pues el paciente que está entrando en shock y pensarlo, se golpeó, está respirando mal, pensar que si no es un sangrado evidente, como decíamos al comienzo, pensarlo que puede ser un sangrado interno. Bueno, y esto es importantísimo también porque muchas veces se pone el rótulo, este paciente que está agitado, ¿sí? Uno debe considerar que esté hipóxico hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Y el paciente que está somnoliento debe considerar que está hipercápnico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué le digo esto? Por los rótulos fáciles que se puede poner, esto de, no, está drogado, está alcoholizado. Entonces, considerar al paciente hipóxico que está en lucha, que está agitado, bueno, que está hipóxico. Y esa hipoxia hay que ver de dónde viene. Lo mismo los casos de hipercapnia. Bueno, en cuanto a abordaje de la vía aérea es importante blanco-negro, ¿sí? Vamos a actuar en forma básica o avanzada, y esto se los digo para lo prehospitalario y para lo hospitalario en una guardia que llegue, ¿sí? Un paciente, tener en cuenta el Glasgow, más de 8, ¿sí? Que no está drogado, que no hay constancia de alcohol, que no hay una lesión maxilofacial importante, bueno, lo podemos manejar con procedimientos básicos, ya vamos a ver los complementos o los elementos, que es como se los mostraba al comienzo, la Pocket Mask le entra en un bolsillo y ya pueden utilizarlo para hacer ventilaciones o cánulas nasales. Son todas cosas de manejo básico. Ya aquel paciente, y eso ya lo dejamos para el otro encuentro, el procedimiento avanzado vía aérea y va a requerir un Glasgow menos de 8, ya requiere intubación. El paciente que está inconsciente no va a controlar su ventilación, entonces va a necesitar que nosotros garanticemos que ese oxígeno ambiente llegue hacia sus pulmones, o si ya contamos con oxígeno suplementario, a través de la intubación o máscaras laringias, poder facilitar esa oxigenación, ¿sí? Aquel que no tenga obviamente respiraciones espontáneas, que está intoxicado o que ha consumido excesivo nivel de alcohol, o aquel obviamente que no podemos manejar con máscaras apoyándole sobre la cara porque hay una caída de moto y ha perdido sustancia y no es factible aplicar una máscara sobre ese rostro. Entonces fíjense cómo blanco-negro, básico, avanzado, ¿sí? Y qué cosas tener en cuenta, cómo vamos a abordarlo, ¿sí? Y muchos pacientes, bueno, podemos iniciar el abordaje en forma básico y conforme el cuadro evoluciona, tal vez requiramos procedimientos avanzados. Entonces, primero conocer los cimientos, conocer lo básico, consolidar lo básico y tener la práctica o la destreza justamente para también, si tenemos que responder en forma avanzada, hacerlo, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Avanzamos ahora con un poco de... A ver, me dice, ¿se cortó el audio? ¿Se me escucha? Hola. Sí, Perfecto. se te escucha bien. Había una Bueno, pregunta por ahí con respecto a la inmovilización. sí, No sé si si la querés. querés. Yo Sí, sí, decime. te la leo, después vos ves si la contestás ahora o después. Dale, La dale, perfecto. doctora Silvia Mariscal preguntaba, en ocasiones, en un accidente, se llega al lugar y el paciente está deambulando. ¿Se Exacto, muy inmoviliza común. con collar igual? Sí, Esa es la sí, sí. pregunta de la doctora Mariscal. Esto es importantísimo porque muchas veces vemos en la escena cosas que... Y por eso es importante primero la capacitación en la comunidad, que el testigo presencial no haga que se mueve a alguien que tiene trauma. Pero bueno, cuando nosotros llegamos, tenemos que tomar decisiones a partir de que llegamos, por más que haya deambulado.
Si bien el hecho de que haya deambulado ya nos garantiza, nos dice que ese paciente no hay una lesión vertebral ahí que ya ha determinado la lesión, tenemos que ver la cinemática, cómo se ha generado ese accidente. Si es alguien que ha pegado contra el parabrisas y ha roto el parabrisas, si se ha caído en moto y no tenía casco. Entonces, por más que haya deambulado en escena, nosotros eso es importante consignarlo en la historia clínica y actuar desde que nosotros estamos. Consideramos que el paciente, por la cantidad de energía, la velocidad que venía, puede llegar a haber un riesgo potencial y tomamos la decisión de inmovilizar, sí, por más que haya deambulado, sí, deambulamos, lo anotamos, lo registramos, avisamos al médico de guardia y eso es un punto fundamental, me da el pie a hablar en esto. Respetar el médico que esté en guardia, respetar y valorar al médico que está en la parte prehospitalaria porque es el que vio eso, ¿sí? Y escucharlo debidamente cuando presente el paciente y presente le diga, mira, lo encontré deambulando, pero venía tan rápido, los testigos me dijeron, puede haber alguna lesión cervical, tiene dolor cervical, tiene hormigueos a nivel de los brazos, por eso decidí poner el cuello y tabla. Y ese momento de comunicación en que se presenta el paciente es clave y de sumo respeto. Quien presenta que estuvo prehospitalario, hacerlo correctamente, quien recibe, estar atento porque son los prehospitalarios los ojos de quienes están en la guardia. Entonces, en una situación como esta, está bueno y da el pie a hacer todos estos comentarios de, sí, inmovilizar si los criterios justamente los avalan para inmovilizar. Ya les digo, es muy importante tener esto, las destrezas justas, las destrezas actualizadas para tomar decisiones en lo que es la inmovilización. Pero sí, si lo amerita justamente por el accidente como es, hay que inmovilizar y hay que dar aviso justamente a quien recibe. Avanzamos entonces, si no hay otras preguntas. Si... No hay otras preguntas. Bueno, avanzamos entonces. Miren lo que vamos a mostrar. Fíjense, paciente con dificultad respiratoria, ya lo vemos, la boca, el fruncir, esa desesperación, la mirada, la aneteo, el tórax, exponer, y eso es importantísimo. Otra cosa, cuando es a nivel prehospitalario, exponer lo suficiente. Si hace frío y tienen mucha ropa, o los pacientes adultos mayores que tienen 5 o 6 capas de ropa, exponer y ver justamente y palpar el tórax, a ver si hay crepitaciones óseas o hay, bueno, exponer y ver el tórax, siempre y cuando preservando la hipotermia, ¿sí? Hacerlo lo más rápido posible si es alguien en la calle, subirlo al móvil y hacer una exposición completa y después cubrirlo al paciente, pero tenemos que ver, no dejarlo al paciente tapado, ¿sí? Porque ahí nos comemos, nos olvidamos, nos salteamos cosas importantes, ¿sí? Siempre, como les digo, en esa valoración inicial, el objetivo es identificar en forma sistemática y completa todas las cosas, repasando desde X, A, B, C, D, haciendo ese paso. ¿Para qué? Estamos buscando cosas que lo pueden matar en el prehospitalario. ¿Sí? Un sangrado exsanguinante lo puede matar, entonces lo encontramos y tomamos acción en el momento. ¿Sí? Una obstrucción de vía aérea lo puede matar en el prehospitalario, identificarla y corregirla en el momento. ¿Sí? Un patrón justamente de ventilación deficiente o exacerbada lo puede matar el paciente, tomar decisiones, aporte de oxígeno o tomar un manejo avanzado o básico del paciente según corresponde. ¿Sí? Entonces, fíjense todo el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Bueno, y los equipos, es importantísimo esto, se lo pongo porque deben conocer ustedes con qué cuentan, revisar, saber, no solamente tomar la guardia y listo, y a otra cosa, no, deben conocer si es un móvil nuevo, un lugar nuevo, una guardia nueva, saber, siempre rutina, chequear, laringo tiene pilas, está, no está, los ambú, si están, si corresponden, si el tubo tiene oxígeno, algo básico y de cajón, pero muchas veces cae en la confianza de los años y es algo que no, la guardia debe comenzar así, justamente, revisando y confiando en el equipo, si hay alguien que lo ha hecho, el enfermero, pero bueno, preguntar, che, ya chequeamos, tenemos todo, y sobre todo conocer dónde están las cosas y ubicadas ya sea en una guardia o en una ambulancia, ¿sí? Asegurarse que las cosas no estén bajo llave o en lugares inaccesibles. Para la emergencia, en la emergencia cuando ahí surgen los problemas. Si esto no está planificado. Y fíjense los complementos básicos que ustedes pueden tener, Pocket Mask a la izquierda de la pantalla, ¿sí? Plegable. Fíjense el llavero, a modo de un llavero,
Esto para método de barrera para ventilación. Recordamos que ahora en situación de pandemia esto lo ponemos en stand-by y no, justamente las ventilaciones pasan a un segundo plano. En un PC, en un paro cardíaco, lo primero es la compresión, ¿sí? La reanimación solo con las manos es lo que salva vidas. En realidad no me gusta decir esa frase, sino que es lo que hay que hacer. Porque el salvar vidas realmente las estadísticas nos juegan en contra y no son buenas, aún haciendo lo que hay que hacer. Las estadísticas en el paro cardíaco extrahospitalario es un tema que ya vamos a avanzar en el segundo encuentro, pero por eso le digo, hay que capacitar sabiendo que es lo que hay que hacer, ¿sí? El salvar vidas es una frase muy usada, pero no siempre sucede. Fíjense los complementos que también pueden tener las cánulas de Mayo, las rígidas, las que están a la izquierda, las nasofaringias, las flexibles que están a la derecha, ¿sí? Son complementos para permeabilizar la vía aérea, ¿sí? Las orofaringias, justamente las rígidas, van en un paciente inconsciente. Nadie lúcido va a dejar que introduzcan eso justamente. Eso es para el paciente inconsciente. Y se pone justamente para permeabilizar, empujar la lengua y dar espacio. Y sobre eso poner la máscara con borde de silicona, como ven en la imagen. La nasofaringia va por la nariz, contraindicada en pacientes que tienen trauma de cráneo o trauma frontal de rostro. Es lo único que hay que tener en cuenta. Pero esas que son de goma o de látex, lubricadas, van por la nariz y de esa forma permeabilizan un paciente, por ejemplo, que esté con un grado alto de alcohol. Podemos permeabilizar inicialmente con eso la vía aérea, la cánula nasofaringe. Avanzamos, fíjense de vuelta, ya con paciente, la técnica de elevación del mentón. El objetivo es abrir la vía aérea en alguien que no ha tenido trauma. Recordamos no hacerlo en paciente de trauma, porque si hay movilización de la columna cervical en pacientes si ha tenido trauma, no hacer esta maniobra, sino que pacientes no asociados a trauma lo debemos hacer para abrir vía aérea. Fíjense en este caso, por el contrario, colocado a la cabecera del paciente, como elevando el ángulo, el gonion, los ángulos maxilares, las ramas maxilares, y preservando lo que es la estabilización manual a la columna cervical. Ahí ya con eso ya es suficiente para abrir la vía aérea. Bueno, esto es lo que les decía, los dispositivos de vía aérea, orofaringia y vía nasofaringia, son complementos. A diferencia de lo que es el tubo endotraqueal, que sí, al tener un manguito y pasar por debajo o atravesar las cuerdas vocales, es el único, ya el elemento que genera aseguramiento de la vía aérea, o lo que es un sello más completo, garantizando la permeabilidad y la oxigenación distal del paciente y evitando lo que es el reflujo de contenido de sustancias que puede darse en el paciente de trauma, ya sea vómito o sangre, y que pueda complicarlo con una aspiración. Bueno, es importante, es esencial justamente la colocación adecuada de los dispositivos, conocerlos, saber las destrezas. Escapa en una clase virtual el objetivo, pero sí conocerlo y dejar el punto abierto para tal vez esenciales que lo puedan realizar. ¿Sí? Fíjense la diferencia, son sistemas canalizados a través de los cuales permeabilizan, pasa el aire, se puede mandar una sonda nasogástrica justamente ahí para aspirar secreciones. Las rígidas son las de Guedes, el Mayo, a la izquierda, perdón, y las nasofaringias son de látex. Esas son las que también permeables, pero para pacientes conscientes. Fíjense cómo se miden. Es importantísimo colocar la cánula correcta en el paciente adecuado. Si usamos una más chica, vamos a protruir la lengua y vamos a complicar. Si usamos una más grande, vamos a lastimar o incluso obstruir lo que es el epiglotis o la laringe. Entonces se mide desde la comisura de la boca hasta la rama del maxilar, y esa es la que corresponde a ese paciente. ¿Sí? Fíjense la colocación, esto es justamente en la inversa, va con la curvatura haciendo de reparo el paladar duro hasta que se llega al paladar blando, y en ese instante en que sentimos el resalto del paladar blando, ahí giramos por forma de 180 y ya queda posicionado, fíjense en la imagen de la derecha, en el lugar que corresponde y permeabiliza la vía aérea. Esto, recordamos, paciente inconsciente sin reflejo nauseoso. Por el contrario, fíjense la diferencia, la colocación, lubricado obviamente con lidocaína, un gel,
en cualquiera de los dos que tengan menor dificultad, se ingresa en forma circular o avanzando y girando, y de esa forma entonces se progresa, y es otra forma de permeabilizar la vía aérea, ya en un paciente que mantiene el reflejo nauseoso, paciente consciente. Bueno, más de lo que hablamos, vamos a avanzar un poco más. ¿Cuáles son los problemas entonces de la ventilación? Incluyen el sellado inadecuado, como les decía, en ese paciente con esa barba excesiva, que no tengan justamente, faltan piezas dentarias. Otro de los problemas es el tamaño de la máscara, que no sea el correcto, la falta de accesorios, esto que no haya una cánula de Mayo o una nasofaringia, o que se hagan las maniobras inadecuadas. Muchas veces por ahí la adrenalina en buscar apretar mucho para buscar que coapte justamente la máscara, lleva a que no nos demos cuenta que también estamos haciendo tanta presión que colapsamos nosotros mismos la vía aérea. Entonces tiene que ser un esfuerzo coordinado de sellar sobre el rostro la máscara, pero mantener la apertura de la vía aérea. Es una combinación, una destreza que es básico, pero hay que ejercitarlo y no perder de vista en los equipos de trabajo, ¿sí? Bueno, errores críticos en el bolseo, ¿sí? Bolsa máscara, dar mucho volumen, ¿sí? Recordar que un ambú alrededor del 1,5 litros de volumen, nunca tocarse los dedos, ¿sí? Eso quiere decir que mandamos todo el volumen. Lo correcto es aplicar la presión al ambú lo suficiente para que veamos que el pecho o el tórax se expanda, ¿sí? No forzar demasiado el aire demasiado rápido, o ventilar demasiado rápido. Muchas veces la adrenalina hace que los que estén a cargo de la ventilación, a veces que se igualan a los que están comprimiendo en un PC, y se lo termina ventilando a 100 o más de 100 por minuto, y no es lo indicado, ¿sí? Van por separado, y la ventilación entonces debe respetar la frecuencia correcta, ¿sí? Acuérdense que si hiperventilamos en un paciente inconsciente en PC, mucho de ese aire va al estómago, distiende el estómago, y siempre el paciente en trauma tomarlo como con estómago lleno. La regurgitación es una posibilidad, la broncoaspiración es una situación frecuente que hay que evitar. Fíjense las formas de apoyar la máscara con una sola mano. No es lo mismo ser un solo rescatador que dos. Si hay dos, uno fija la máscara y coapta bien sobre el rostro sin obstruir la vía aérea, manteniendo una apertura de vía aérea. Fíjense cómo los 3 dedos, justamente es la maniobra de C y E. Los dedos que se apoyan sobre la máscara determinan una C, y los dedos que en la otra imagen a la derecha toman el maxilar forman una E. Esa es la forma de agarrar con una mano. Es importantísimo practicar y tenerlo presente, ¿sí? Fíjense, ya a 2 manos, para hacer esto, otra persona debe estar activando la presión positiva sobre el ambú, que máscara, le ponemos la marca ambú, pero es dispositivo, bolsa, máscara, válvula. Fíjense cómo al tener las 2 manos podemos hacer 2 C que marcan la presión sobre la máscara, y con los otros dedos, traccionamos y abrimos la vía aérea. Y fijamos bien la máscara al rostro, ¿sí? Ahí tenemos en C o en paralelo. Fíjense en la imagen de la derecha, la B, los dedos en los pulgares están en paralelo, y también es otra forma de sostener la máscara o coaptar la máscara sobre el rostro, ¿sí? Y este es uno de los trucos para los pacientes que no tienen dientes, como les decía, y que muchas veces fuga mucha máscara. Fíjense el borde inferior de esa máscara, ¿sí? Cómo busca ponerse entre el labio y la encía del maxilar inferior. Se calza ahí, es un borde siliconado que no lesiona, y es una forma de poner un punto de reparo para evitar las fugas. Este es un truco o un consejo. Por ahí, cuando hay mucha fuga, se busca entonces ese borde siliconado. Tener cuidado también que las piezas dentarias que están remanentes, que puede llegar a tener, pueden pinchar justamente ese borde siliconado que es inflado. Pero bueno, fíjense, un truquito para poder ventilar a un paciente realmente que no tenga dientes, se complica bastante. Bueno, ya para ir cerrando, ya cumpliendo con los tiempos, les decía la valoración del D.
ese déficit neurológico, y muy rápidamente con esta sigla ustedes pueden hacerlo, porque por ahí la escala de Glasgow es correcto que se aplique, pero si no lo tenemos frecuente, no lo tenemos fresco, incluso nosotros en la ambulancia lo tenemos en la historia clínica, y es importantísimo tener ese machete ahí, pero con esta sigla ABDI ustedes rápidamente pueden valorar el estado neurológico del paciente, sabiendo que la A es si el paciente está alerta. Cuando nosotros ya lo contactamos, está alerta, ya nos habla de un Glasgow justamente alto que mantiene la perfusión cerebral y el paciente está alerta. O ya puede haber déficit neurológico y ya el paciente va a estar soporoso o con algún déficit, digamos, de lo que es la conciencia, y ya responde para estímulos verbales, hablándole incluso con un tono más fuerte, ahí abre los ojos y reacciona. Esa es la B, A, B. Y la D es responde al dolor, y con esto sí valorar, pero ser cautos tampoco, ser excesivos en estimulación de esternón, a veces compresión de tetillas o pezones, el conocido apretar los lechos unguiales. El dolor puede darse con un apretón sobre los hombros, ¿sí? Tampoco ser excesivos en este punto, ¿sí? Pero es una de las, ya el paciente, si nos dice, si no le hablamos y no responde, y tenemos que estimular con algo con dolor, ya habla de se está profundizando en lo que es el déficit neurológico. Y ya lo último, que nos va a dar un parágrafo rápido, el paciente que está inconsciente, que cualquier tipo de los estímulos que antes citamos, ninguno de esos responde. Fíjense entonces, ya nos habla de un paciente que está más comprometido desde lo neurológico, ya sea por el trauma que recibió o si hay una patología médica justamente. Pero en forma rápida, el sistema BDI habla de identificar neurológicamente al paciente y saber dónde estamos parados, ¿sí? Bueno, con eso terminamos por hoy. Les repito, es muchísimo los temas, pero lo que buscamos es el resumir, el presentar, el generar dudas. Las capacitaciones deben generar dudas y que ustedes les den ganas de tal vez buscar, profundizar. Ahí les dejo mi mail, cualquier cosa que dudas o consultas. Pero bueno, la idea es esa justamente, participar y dar una presentación a modo, yo les decía a los docs, es un orgullo poder presentar desde lo prehospitalario, pero hacer una unión entre estas cadenas. Ustedes, si les toca la parte hospitalaria, recibir la interacción y que el foco no se pierda, que es la atención de calidad del paciente que viene de fuera del hospital, les toca recibirlo, y bueno, incluso después lo recibieron y les toca ser ustedes quienes lo lleven a Córdoba o un lugar, o otro lugar que tengan de referencia, ¿sí? Así que bueno, dejamos abierto para las preguntas, lo que requieran ahora. Si hay alguna duda o consulta, aprovechamos. Por ahora son todas felicitaciones, Norberto. Para no levantarte tanto el ego, no te las leo. Pero son todas muy buenas. Así que dejamos abierto para ver si algún colega en este par de minutos quiere comentar algo. Bueno, buenísimo, se agradece. Y bueno, justamente es el objetivo, interactuar, poder transmitir lo que inicialmente yo les conté. Uno al comienzo se va al interior y acepta guardias. Me acuerdo las primeras guardias en Tancacha, en Río Ceballos, uno decía, bueno, va a estar tranqui. Y no, todo lo contrario, hay justamente que estar preparado. Eso motivó en un comienzo a formarme y a generar puntos de capacitación, y en este punto para mí es un objetivo logrado académico de poder estar compartiendo con ustedes y hacerlo justamente con ustedes que están en una región turística muy linda, hermosa, pero con algunas cosas que pueden llegar a complicarse. Entonces, poder aportar para mí es un placer. Norberto, no te voy a leer todos los mensajes, pero hay más de 12, 15 mensajes agradeciendo la exposición, aclarando sobre la claridad sobre todo, así que me parece que eso sería lo que resume las opiniones de los colegas, ¿sí? Bueno, buenísimo. Atendiendo al tiempo que ya llevamos, me gustaría que antes de cerrar, recordarles que el segundo módulo se va a dar el día 14 de octubre, el próximo jueves, también a las 19 horas, todos son los jueves y a las 19 horas, para recordarle a los colegas. Este va a ser el primer módulo de pediatría, el segundo módulo va a ser el primer módulo de pediatría, van a estar alternados.
Y este va a contar con, ¿me recordás el nombre de la doctora, Norberto? Marisa Miretti, muchos lo deben conocer porque dentro de lo prehospitalario ha estado en ambulancia, está actualmente en el Hospital de Niños, realmente para sacar el sombrero, por eso le hemos convocado y realmente hermosas las presentaciones, así que invitamos a los que tal vez no se han podido sumar, que se sumen, que aprovechen también la primera parte pediátrica. Bueno, eso iba a comentar. Ahí algún colega pregunta si va a haber otra para hablar sobre eventos cardiovasculares. Sí, El sí. módulo tercero, ¿no? Si no recuerdo mal, es Exacto. abordaje inicial y tratamiento del paciente adulto traumatizado, ahogamiento de paciente adulto, valoración de paciente adulto en shock y actualización de emergencias cardiovasculares, sobre todo IAM y ACV. Así que la respuesta al doctor Luis Enrique Senac es que sí, es el tercer módulo que se va a dar el día jueves 21 de octubre. Y termino entonces el módulo de pediatría, evaluación inicial del paciente pediátrico, paro en pediatría, lo básico, obstrucción de vía aérea y ahogamiento. Así que dos cositas antes de terminar, los esperamos a todos el próximo jueves, 19 horas, vamos a volver a tomar asistencia y yo creo que está bueno que podamos hacer un poco de propaganda de la capacitación, diciendo que la asistencia va a ser de por lo menos 3 de los 4 módulos, así que todavía hay gente que puede participar del segundo módulo y si participa de los 3 módulos que faltan, todavía cuenta con los requisitos para poder participar de la evaluación y posterior certificación siendo afiliado al círculo médico, así que está bueno aclararlo eso, si nos pueden ayudar ustedes colegas también, me parece que va a estar muy bueno porque todavía se puede agregar mucha más gente. Norberto, un saludo final. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a la organización, por convocarme, a todos los participantes. Incluso veo gente conocida, Gabriela González, compañeros del prehospitalario. Emociona realmente, bueno, poder dar esa devolución, el conocimiento hay que compartirlo, así que cada uno de ustedes, lo que hayan aprendido, lo que les haya motivado a buscar, búsquenlo y compártanlo con sus equipos de trabajo. Y bueno, un placer poder ser útil y participar de estos eventos, de estas jornadas, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima, ya pasando pediatría. Así que bueno, un gran saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Norberto Méndez. Los esperamos entonces. Gracias por su participación. Gracias, Ricardo, ahí colaborando con nosotros desde el Consejo Médico de la provincia de Córdoba con la coordinación del Zoom. Buenas noches, buen descanso y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.